Muchas gracias, Vitoto. Bueno, esto se los voy a leer. Esto es textual. Yo lo tomé de la página de Laura Quijano, del canal de Laura Quijano, y lo voy a leer textual porque está muy interesante y ustedes ahí saquen sus propias conclusiones con respecto a los puntos de vista de la divulgación, con respecto a esto que les voy a leer. Para mí coincide en un 98%. Así que les leo. Este es el manifiesto de El Grimorio. Dice, no hay Dios. Dios es solo el producto ficticio nacido de la ignorancia humana y de la manipulación de quienes buscan tener el control. Si puedes pasar a la siguiente, Vituto. Ay, perdón. 2. La realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una pequeña parte del todo. Más allá de nuestros sentidos hay otras dimensiones de la realidad u otras realidades. La siguiente. En otras dimensiones de realidad o en otras realidades existen otras formas de existencia, otras energías o fuerzas que escapan a la comprensión humana y que tienen sus propias experiencias, las cuales no podemos ni debemos juzgar, como nos juzgamos a nosotros mismos y a toda la humanidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con el teísmo, ni mucho menos con las religiones. La espiritualidad se refiere a nuestra capacidad de aceptar la existencia de otras dimensiones de la realidad y de integrar ese conocimiento a nuestra vida. Número 5. Existen fuerzas no humanas que la humanidad no comprende, pero nuestra realidad social no es el producto de su acción, sino el resultado de las acciones, pensamientos y decisiones de la humanidad, quien es la única y absoluta responsable del estado en que vivimos. Achacar los males del mundo a entidades o seres no humanos, terrestres o extraterrestres, corpóreos o incorpóreos, es una manera de evadir la responsabilidad humana. Número 6. El bien y el mal son construcciones humanas, producto de las experiencias sociales, familiares y cotidianas de los seres humanos, que cambian al tenor de los tiempos y de las culturas y que están en constante reelaboración y gradación. Las realidades de la vida social humana no son en blanco y negro, sino en gris, complejas y cambiantes. Número 7. La religión, aunque en algún momento del pasado histórico pudo ser de ayuda para la humanidad, acá difiero Yo igual. personalmente, hoy en día es un obstáculo para su pleno desarrollo y bienestar. Mientras las personas sigan ligadas a la religión y a las creencias teístas, vivirán sometidas y atrapadas en un mundo de engaños más allá de lo imaginable. Número 8. La historia de la humanidad es mucho más larga y compleja de lo que presentan los libros de historia o los tratados de arqueología. También súper de acuerdo. Punto 9. La ciencia es una herramienta adecuada y útil para conocer la realidad ordinaria y lidiar con ella, pero tiene limitaciones que es importante reconocer y tener en cuenta. Número 10. Aunque el intelecto no es el camino para acceder a cierto conocimiento de la realidad profunda, la que está más allá de nuestros sentidos ordinarios, sí es necesario para saber discernir entre creencias, prejuicios y otras formas de adoctrinamiento que pululan en la vida cotidiana y social del ser humano. Número 11. El desprecio al intelecto es solo la excusa de los necios para sostener creencias y dogmas que no tienen ningún fundamento. Número 12. La psique humana es compleja y profunda y actúa en varios niveles en la conducta y la toma de decisiones de cada ser humano. Negar esta complejidad ha repercutido negativamente en las relaciones y conductas de la humanidad, tanto consigo misma como con el resto de los seres vivos del planeta. Número 13. El ser humano tiene la capacidad inherente de causar cambios en la realidad con el uso de sus pensamientos e intenciones. Miren, qué más cierto y más concordante con lo que nos enseñan. Sin necesidad de contar con la ayuda de ninguna entidad no humana. Esta capacidad se conoce como magia. Número 14. No solo las religiones están cargadas de dogmas, el mundo de la magia y el ocultismo se han llenado de dogmas y creencias absurdas que impiden el desarrollo de las capacidades humanas. Número 15. En el mundo de la magia y el ocultismo
también abundan las fantasías, las invenciones y las ocurrencias, que algunas veces se combinan con fenómenos reales, pero que la mayor parte del tiempo aluden a eventos o situaciones surgidos de la pura imaginación humana. Número 16. La abundancia de conceptos extraños y difíciles de entender en el mundo de lo oculto y lo esotérico ha favorecido la aparición de toda clase de estafadores y falsos gurúes que explotan las esperanzas y ansiedades de muchas personas deseosas de mejorar sus vidas cotidianas. 17. Este planeta no es una prisión. Esta percepción negativa viene de la incapacidad humana para vivir de forma armónica consigo misma y con el resto del planeta. Número 18. La naturaleza no es una simple fuente de recursos. Nuestro cuerpo físico es solo un préstamo de este planeta. Debemos respetar y tener consideración de la naturaleza. Su explotación, abuso o contaminación están totalmente fuera de lugar en un mundo armónico y consciente, como sería una sociedad holística. Número 19. Los animales son formas de vida consciente y emocional. Es inconcebible que una humanidad consciente use, explote o abuse de ellos en ningún sentido. Número 20. 19, de los animalitos. El siguiente. Número 20. Es esencial para la humanidad liberarse de los engaños y dogmas de las religiones y de muchas convenciones del sistema, así como también separar lo real de lo ficticio o inventado, para alcanzar un desarrollo pleno de sus capacidades y de sus posibilidades de bienestar. Eso sería el manifiesto del Grimorio. No sé qué les parece, chicos. Yo lo leí así Me rapidito todo encantó. porque era harta información, pero la verdad es que yo personalmente, como Sí. les digo, estoy en total Mm, acuerdo con un mm, 98%. De hecho, me hace mucho sentido muchas de las cosas que aquí aparecen con la información que nos han entregado la divulgación. No sé qué les parece. ¿Algún punto que quieran destacar, algo que les haya llamado la atención? A mí me fascinó. Concuerdo con casi todas, porque digo con casi todas, solamente esa es la, la de religión. Que en algún momento Sí, sirvió, porque en algún sirvió para momento, controlar a las personas, claro. Depende del punto de vista que se mire. claro, exactamente, creo que quizás difiero en eso nomás, pero estoy de acuerdo y realmente me llamó la atención esto, ¿ah? Eh, Quizás no debiera tener tan poca fe, ¿no? En la, en las personas, porque realmente sí me sorprende tanto, pero me sorprende. Eh, Estoy de acuerdo, está clarito, conciso, y sí, me da por ir a investigar más a esta persona, mirar su canal. Sí, Tiene un visítenla. canal, ¿no? YouTube. ¿De Sí, dónde es ella? ella es colombiana y de hecho me daba risa Ya. porque dije que mi look de hoy día era un homenaje a ella porque ella misma ocupa el pelo así y ocupa lentes. Ah, Y lee ya, muy pausada y modula muy bien. A mí me encanta, yo como que me embruja. ya. Yo puedo estar mirando y Mira, escuchándola porque habla tan pausado, habla tan clarito, habla tan bonito, encima con el acento lindo que tienen los colombianos. Así ya. que es un gusto verla y tiene hartos videos, tiene toda una playlist acerca de Mm, la brujería y de la magia y de las brujitas. Y ya, bueno, ya, ya. también se refieren en muchas oportunidades que las mujeres en sí están más conectadas con la bruja, pero también los hombres. Por Ya, esto que hablamos siempre con Vitoto de que somos seres con polaridad y nuestros intereses pueden estar determinados un poco por cómo integramos esta parte de las dos polaridades, digamos, de lo femenino y de lo masculino. mm, Así que mm. súper interesante, súper recomendable a Laura Quijano, El Grimorio se llama su canal. Así que los invito a Mm, disfrutarlo cuando quieran. Está sí, muy bueno, muy bonito súper trabajo. lindo. Y me llama la atención que ella ha llegado a estas conclusiones y a estos razonamientos a través de la búsqueda propia de ella, o sea, sin tener mayor información, me imagino yo, acerca de la divulgación, pero sí sería un muy buen complemento para ella, para que pudiera complementar y de alguna forma como
dar más sustento aún a lo que ella plantea. Por ejemplo, esto de la historia que es mucho más larga de lo que nos han contado. Yo siempre le digo a la gente cuando hablo, oye, a nosotros nos cuentan la historia como después de la era de hielo para adelante, o sea, claro. ¿y qué pasó antes? O sea, sabemos que no hubo una era de hielo, que fue una inundación, y que es mucho más largo para atrás. Pues yo le digo, no, si la historia no empezó en los egipcios. Los egipcios fue como donde eso que pasó ahí fue como el apocalipsis y nosotros somos como la historia post-apocalíptica, todos estos años que han pasado después, pero estamos viviendo en un mundo devastado y no solamente una vez, sino 6 veces antes. Así que es mucho más largo. Lo que yo te iba a decir, estimado Benja, estaba relacionado con los primeros textos del manifiesto de la bruja relacionados con la percepción. Mira, antes de la divulgación, con respecto a la percepción, yo tenía mis reparos ya con la ciencia tradicional. Y esto me acuerdo porque en algún momento yo estuve mal de la guatita y mi mamá me llevó al médico. Pero yo ya siendo un universitario, ya estaba grande ya, pero mi mamá me quería llevar por si me desmayaba del dolor. Claro, que en aquel instante yo tenía problemas de gastritis. Entonces fue con un médico muy conocido acá en la zona, en Viña del Mar, un cubano, de estos cubanos anticastristas, eso sí, pero que le gusta conversar con la gente, pero la gente, mira, mi mamá es de izquierda y todo el asunto, y le gustaba ir a ese doctor, pese a que era anticastrista, porque ya la gente que es de izquierda considera a los médicos cubanos como los mejores. Así es que, entonces, aunque sea de derecha el médico cubano, pero como es cubano, es bueno. Entonces ya queda como en la psique acá del pueblo. Entonces, mi mamá me llevó con ese doctor y el doctor se demoraba como media hora por paciente y no sé, esperar al doctor, terrible. Pero tenía mucho público. Yo me preguntaba por qué. Y claro, los exámenes te los puede hacer en 5 minutos, pero él era bueno para el bla bla, como decimos acá en Chile. Es muy bueno conversando. Entonces, conmigo más encima, yo le planteé algunas cosas que yo no estaba de acuerdo con la ciencia y ahí nos pusimos a conversar. Mi mamá sí estaba nerviosa porque pensaba que el médico me iba a derivar con un psiquiatra y me iba a mandar a... Sí, no sé con qué. Al Open Door. Claro. Porque este médico cubano era muy tradicional, pero muy tradicional en el sentido de que solamente él creía en lo que la ciencia le decía, o sea, lo que los instrumentos podían obtener. Y yo le decía al doc, ¿sabe? Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un rango de percepción de las cosas muy limitado. Y si no me cree, hay estudios científicos que han demostrado que los perros tienen una ampliedad, o sea, una amplitud del oído mucho más que nosotros. Percepción. O sea, si nosotros percibimos así con respecto a un oído humano, el perro te percibe así. Entonces, ¿acaso lo que percibe el perro mediante el oído o mediante el olfato, como dice Benjamín, no existe para nosotros? Pues si lo está oyendo el perro lo está considerando real, pero para nosotros no es real. Entonces, ¿qué pasa? Ya, puede ser que gracias a nuestros instrumentos científicos podamos tener datos de lo que no oímos, lo que no vemos, ¿cierto? Y gracias a eso podemos decir que es real. Pero ¿qué tal si hay cosas que escapan de los aparatos humanos? ¿Podemos decir que es real o es irreal? Se lo planteé yo al médico. Y él me decía, no, es que yo si no encuentro los instrumentos, para mí no es real. Y yo seguía debatiéndole, y ahí cuando mi mamá se ponía nerviosa. Pero bueno, igual saqué cosas como interesantes de la conversación con el médico, en el sentido de que él me decía que conocía pacientes que no les gustaba la música. Y yo le decía, no, pero es que, Doc, yo creo que o le gusta la salsa, le gusta el merengue, hay gente que le gusta la música clásica, el rock, hay música para todo. Y dije, no, yo he tenido pacientes que no les gusta ni la música. Y claro, ahora esa parte yo lo encuentro razón al médico cuando empezamos a pensar en que hay personas no reales. Entonces, si hay personas no reales, no les gusta ni una cuestión. Claro. Así es que, Claro, ahora te como hace este sentido. médico,
Claro, ahora me hace sentido eso, que yo lo encontré, pero como, no, ¿qué onda, Doc? ¿Cómo va a haber gente que no le gusta la música? Claro, un no real no le puede gustar, puede estar dentro de la programación, Exacto, puede gustarle el reggaetón, manda a saber tú. No estoy claro. diciendo nada contra los reggaetoneros. Si a usted le gusta el reggaetón, no hay problema. Disfrútelo nomás, baila. Disfrútelo, Hasta el disfrútelo, suelo. báilalo, báilalo. Hasta abajo, Perré hasta hasta el abajo, suelo. hasta abajo. Hasta abajo. Oye, Vitoto, sí, mira, te iba a comentar justo con respecto a tu conversación con el doctor, que para mí, por lo menos, personalmente, para mí es súper enriquecedor conversar con personas que no tienen la misma visión. De hecho, ayer, por ejemplo, vino mi excuñada y estuvimos conversando harto rato. Y ella está en la iglesia hace un tiempo, ha estado los mormones en la iglesia católica, ahora me parece que está en una iglesia pentecostal o algo así. Y yo, lejos de cuestionarla, una decisión personal, nos pusimos a hablar de temas. Entonces yo le decía que me gusta hablar con personas que tienen otra visión acerca del tema porque muchas veces nosotros hablamos entre nosotros. Por ejemplo, todos los que seguimos la divulgación es como una burbuja también, una burbuja informativa. Entonces a mí, por ejemplo, los videos que YouTube me sugiere son todos relacionados con la divulgación o con cosas extraterrestres que a veces no tienen nada que ver los canales, pero me gusta escuchar todas las posturas y sacar mis propias conclusiones. Entonces, por ejemplo, yo le decía a ella que mi punto de vista acerca de Jesús era súper diverso y le empecé a contar la historia de Arsinoe. Y ella me decía que le parecía súper interesante y que no lo descartaba para nada. Dentro, digamos, que ella participa en una religión, qué sé yo. Y me decían, no me extraña en lo absoluto que se haya tratado de invisibilizar o de cancelar a un personaje solo por el hecho de haber sido mujer. Ya sabemos, y más o menos le explicaba el tema del patriarcado, de que Roma, de dónde venía, que era todo un sistema patriarcal que de alguna forma intentaba poner una pata encima de todas las culturas descendientes de culturas matriarcales, como los lirianos, por ejemplo. Entonces, bueno, les trataba de explicar esos conceptos que eran un poco raros para ella. Y me acordé porque también tengo, por ejemplo, otra clienta que es testigo de Jehová. Y siempre conversamos con ella, una persona muy asequible para conversar. Entonces, me gusta encontrar los puntos comunes con las personas que manejan otra información o que están dentro de otro círculo. No los puntos que no distancien. Por ejemplo, yo no le decía, no, es que Jesús no existe, o Dios no existe. No, veámoslo de otro punto de vista. A lo mejor para mí ese Dios que tú piensas, a lo mejor para mí yo lo llamo la fuente, pero tiene otros atributos. Para mí no es un caballero de barba blanca, como muy reduccionista. No sé, por ejemplo, con esta clienta que es testigo de Jehová, yo estoy muy de acuerdo en ella con el tema del vestir. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo encuentro que, por ejemplo, las mujeres testigos de Jehová se visten muy bien. No muestran escote, no muestran brazos, pero sí muestran su figura. Y para ellos es muy importante que la ropa esté bien hecha, bien entallada y mantenerse en forma. Ellos lo observan, así como lo hacen otras razas estelares. Además, por ejemplo, el tema de las Son buenos transfusiones. marqueteros. Eso. El tema de las transfusiones que tampoco hacen ellos. Entonces yo le decía, quizás no son las mismas razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con eso, pero finalmente se aplica, bueno, ya después llegando a otro punto. O no sé, por ejemplo, la misma señora Chinda Brandolino, que a lo mejor ella tiene unos conceptos medio religiosos de los cuales yo no estoy de acuerdo, pero sí considero que es una súper buena médica de la vieja escuela. Entonces hay conceptos que ella maneja y que ella entiende que realmente se chocan con la lógica, con todas estas políticas sanitarias. Bueno, pero es un tema largo. A lo que iba es eso, que es bueno escuchar todos los puntos de vista, así que no hay que cerrarse nunca. Aunque te parezca que la persona no tiene nada que ver con lo que te está planteando, quizás es Algo bueno te va a echar plantear, una semillita. algo te va a plantear. Sí, pues siempre te va a hacer cuestionar algo. ¿Sí? O te va a reforzar tu capacidad para comunicarte Claro. O me va a reforzar mi desagrado por las religiones también. también. Oye, Benja, antes de que tú continúes, ¿me permites saludar a los amigos? Por supuesto, saludemos a los amigos. Saludemos a los Para amigos eso que tenemos estamos. hartos Además que quedamos al de la semana pasada. Yo le dije a los chiquillos Sí. por interno, le dije, oye, hagamos un programa más relajado, no preparemos tanto y hablemos con los amigos porque la semana pasada nos fuimos a la volada y no quedaron ahí unos en el aire.
que no, nos ponemos Pero ahí. ahora rescatamos desde el aire y vienen paracaídas nuestro amigo Fabio Ortiz. Saludos, Fabio, que siempre está Fabio, presente en saludos. nuestros programas. Gracias, estimado Fabio. Y dice Sergio Rojas, ¡wow! ¡Qué bueno, Benja! A mí también siempre me encantaron los rayos. Mi madre se agarraba la cabeza cuando venía una tormenta eléctrica. Me Claro. escapaba y subía al techo para ver mejor. ¿Se imaginan a Sergio Rojas, el pibe Sergio ahí arriba del techo? Sí, Sergio. Bueno, y a todo esto, las tormentas, según la cosmovisión vasca, de las brujas vascas, es súper interesante. Les voy a comentar con respecto a eso, en la otra información que tengo. ¿Ven? Nuestros Yo amigos no sé, para mí son nos rememoran una cosas. expresión. Exacto. Vamos con Magdalena Estelar. Dice, mi abuela, la que me los compró, ¿cierto? Me compró mis zapatos. Mi abuela no sabía ni leer ni escribir, vivía en las montañas al pie de un nevado. Era la curandera de su pueblo. Solo usaba hierbas y las semillas de plantas y frutos. Salvó muchas vidas. Oye, qué genial. Qué genial, Qué lujo conocer a una persona así, de verdad. De verdad. Para mí es súper valioso. Yo siempre le cuento, y de hecho es por la razón que nos conocimos con Elizabeth, porque yo andaba detrás de los gentiles y yo no quería la información que había en los libros, quería la información de la abuelita, de la tradición, de la mitología, de la leyenda. Es súper rica, ahí es donde uno encuentra. Y estas personas, o sea, ¿qué me importa que no sepa leer, que no sepa escribir? O sea, ha tenido la suficiente inteligencia y habilidad para sobrevivir y llevar la economía de un hogar sin tener esas herramientas que para los que vivimos dentro de la Matrix son cosas básicas. Entonces, para mí es mucho más valorable ese tipo de personas y los conocimientos que tienen. Y es una pena que se vayan perdiendo porque esta gente se va poniendo viejita, se va muriendo y se va diluyendo. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros hacemos también en el programa de rescatar las leyendas, las mitologías, es mantener viva esa llama de lo que está fuera de la Matrix. Oye, Benja, ¿y sabes lo que te iba a comentar a propósito de la abuela de Magdalena? Es que yo considero que todas nuestras abuelas sabían mucho de hierbas y de medicina natural. O sea, mi abuelita hacía todas esas cosas y yo, por ejemplo, uno tenía el dolor de guatita y ya te tenían tu hierba, pero siempre tenían, por ejemplo, en la bodega, ¿cierto? Donde tienen los alimentos, tenían ahí sus hierbitas, tenían sus cosas, unas cosas para moler. Entonces, tenían todos los elementos necesarios. O sea, y claro, porque entendemos que se produjo en todos nuestros países una migración importante del campo a la ciudad. Entonces, por mucho que tú te hayas criado en la ciudad, tus ancestros, como por ejemplo tus abuelos, se criaron en el campo. Entonces tenían toda la sabiduría, por ejemplo, en este caso el campo chileno, y lo plasmaron en estas infusiones que nosotros tomábamos. Y eso lo traspasaron de generación a generación. Por eso que mi mamá también me daba mis remedios. Y esta semana, pucha, yo añoraba a mi abuelita porque como estaba enferma de la guatita, que me trajeran algo, una hierbita, o que de repente uno queda tan sin energía cuando está enfermito, que no puedes ni levantarte porque te mareas. Entonces como que falta alguien que te traiga la hierba, pero justa. Y ahí uno se acuerda, oye, siempre es bueno tener su hierbita ahí debajo de la manga. Bueno, Así acá ese me acordé. Nosotros aquí en el chat tenemos un tesoro que es tener a la Hildita aquí, porque la Hildita nos puede orientar y de hecho ya nos ha dado algunas recetas buenas para combatir. El año pasado, en varios videos del Somos la Fuente. Que hemos estado medio resfriados y nos dio su súper receta y todos la probamos y nos hizo pero excelente. Y la verdad que es un conocimiento. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención el saber cómo la gente antigua sabía qué planta era para qué, porque si bien hay plantas que son súper beneficiosas, hay otras que son terribles y te puedes hasta morir, o sea, realmente son tóxicas. Y las Tienes que tener conocimiento. Claro, y por ejemplo las taijetianas, barunianas, que ellas practican la medicina herbolaria o en base a plantas, también nos han explicado que hay plantas que son súper poderosas y es importante saber en qué no solamente qué planta es para qué, sino que en qué momento se cosecha, qué partes de la planta se utilizan. Entonces, a mí siempre me ha intrigado de dónde sale ese conocimiento. Y mira, me he pasado el rollo hasta que a lo mejor los jardineritos cuando traían una especie la dejaban así como con las instrucciones.
pero no sé, pues no lo sabemos. Yo creo que por ensayo y error, a lo mejor ancestralmente la gente probaba distintas cosas, pero pasa que, por ejemplo, yo sé que las machi tienen, que Las son las curanderas sacerdotisas mapuches. Sí. las curanderas mapuches, ellas saben, por ejemplo, porque las mismas plantas le hablan, y las mismas plantas en sueño le dicen para qué es qué. Ahora, cuando tú, por ejemplo, haces un viaje, por supuesto, no estamos acá promoviendo las drogas ni mucho menos, pero es parte importante también de estos conocimientos para las personas que practican estas artes. El mismo hecho de usar algunas plantas, eso te conecta con el espíritu de las plantas. Y yo lo he vivido en carne propia, entonces sé lo que es. Y sé que tienes el entendimiento de que las mismas plantas te hablen y te pasen esos conocimientos porque son espíritus también, son seres y también tienen un conocimiento en ellos y son, de hecho, para mí las plantas son mucho más evolucionadas que los animales y que incluso los seres humanos, porque son capaces de, a través de químicos o de señales químicas, de comunicarse o de transmitir o hacernos hacer cosas a nosotros los humanos, así como las piedras, como un cuarzo que te dice, ponme al sol, las plantas también tienen esas capacidades, incluso de embrujarnos o de producirnos estados de conciencia expandidos. Entonces, no sé, me gustaría a lo mejor que alguien me pudiera aclarar eso. Pero también en esta información acerca de lo que voy a presentar puede que encontremos alguna pista por ahí. Oye, Y pero quien bien lo sabe la indita. Así que de ahí vamos a poner un aporte que nos hizo nuestra amiga. Perdón, Eli. Eli. Oye, pero encaja también eso de lo que decía yo, de que antes este conocimiento, estos instintos de saber más de las plantas, era un instinto que parece que teníamos todos nosotros, porque Al parecer. encaja. Mis abuelas también tenían ese conocimiento, y mi abuela, que murió ahora, que tenía 100 años, nació 100 años, nació en el año 1923. Imagínense, 1923, 20 años antes, era el siglo XIX, cuando empezó la El reseteo. el reseteo y empezó la microbiología y la cirugía, cuando realmente empezó así por fuerza la medicina esta tradicional. Y claro, para implementar una medicina tradicional como la cual tenemos ahora, tenemos que borrar todo y suprimir todo ese conocimiento instintivo que tenemos. Pero eso lo tenemos, no es una cosa, por eso yo decía, ¿por qué esto como que todas las abuelitas Sí, pues. lo saben? Claro, porque son reseteos, empiezan a borrar, a sacar libros. Pero no se puede borrar todo. Empiezan, Oh, claro. el bombardeo. Pero me voy a apagar mucho. Bombardeo. El cabal de Benjamín que tiene el cuartel de bomberos. ¿Viste? Del siglo XIX, ¿no? Sí, no quieren que se Entonces, con eso suprimen todo y de esa manera nosotros de a poquito vamos perdiendo este conocimiento que tenemos. Ahora yo pensando, ¿cómo lo suprimieron? Porque para suprimir ese conocimiento de hierbas, etcétera, claro, pues, a través de los reclames, pues, del marketing, en relación la a publicidad. medicina, claro. La máquina de la Inquisición. Claro. Claro. Entonces, de esa manera, la publicidad es lo que empezó de a poco a hacernos creer de que esta otra medicina era más avanzada, era mejor, y que lo otro, y se van riendo de las abuelitas, se van riendo de las plantas, se van riendo de que no, es que va a tomar hierbita, no, cuando aquí tenemos una medicina avanzada, unos estudios avanzados. Claro. Nanobots. Claro, exacto, y tenemos a los científicos y a toda la academia. Los diostores. Pusieron en todos los aspectos, la publicidad, la academia, los científicos, y de esa manera suprimieron todo este conocimiento. Entonces, claro, encaja desde el siglo XIX, y la verdad que lamentablemente hicieron un muy buen trabajo. Porque yo ahora miro y admito que cuando yo estoy enferma y tengo hierba frente mío, yo sé cuál tomar.
como Ya, que sé ¿viste? cuál mi cuerpo quiere y las otras las rechaza. Y yo me tomo eso, no tengo idea qué es lo que es, pero la hiervo y me la tomo. Eh, pero hay que atreverse a hacerlo, o sea, hay que atreverse, yo creo, a creer de que lo que tú sientes, que quiere tu cuerpo, esa sensación de, sí, es así, las otras no, eh, y tomártela, o sea, hacerte la infusión y tomártela y decir, no, eso es lo que mi cuerpo quiere. Yo creo que eso también los que nos han quitado mucho de no hacer, de que las personas experimenten con eso, de mirar un set de hierbas cuando están enfermos y decir, ¿cuál me tinca esta? Porque el que te Huele. tinca, ¿no? Eso, claro, que te tinca, no tiene que ser que te tinca, tenés que ir al médico, porque si no te puedes, Claro. o sea, te puedes envenenar. Entonces te empiezan a meter un cuco. Y esa es la parte de la que me doy cuenta que muchas personas no exploran, no nos atrevemos ni a explorar. Eh, eh, yo, a mí me gusta también arriesgarme, entonces yo estoy dispuesta a hacerme la hierbita, aunque no tengo idea qué es lo que es, pero si mi cuerpo lo pide, yo me lo tomo. Entonces eso de arriesgarse, de La Eli explorar. un día así, oh chicos, me tomé una menta y pegué un viaje. Tuve como 3 días en el astral. Se confundió de hierba la Me Eli. confundí Claro. parece. Pero es parte de la experiencia. Me tomé ¿cómo se llama? El chamico. Claro, Me hice la burundanga. el error hace el maestro en todo caso. Sí, de Claro. todas maneras. Ay, qué Y yo bueno. creo que mucha gente murió en el camino también, pero yo creo que tienen menos posibilidades de morir por una planta que por las O sea, cochinadas con unos de de estos, medicina química. ya, claro. ¿Sabes lo que yo les iba a decir a propósito del comentario de ambos y de nuestra querida amiga Magdalena Estelar que nos hizo reflexionar en torno a este De tema? la abuelita, sí, sí. Es que no era solo mi abuelita, mi abuelo, o sea, su marido, el Mira, papá de mi mamá. Mi abuelo nos llevaba a mí y a mis primos a la quebrada, que son estas quebradas que están en medio de los cerros, ¿ya? ujú. Entonces, en la parte de abajo de las quebradas emergía una vertiente, que yo les decía la semana pasada que era agua bastante deliciosa, agua helada, y junto a las vertientes había mentas. Entonces, Mm, cuando encontrábamos que las mentas ya estaban en su periodo ya ideal para ser cortadas, las sacábamos para tener medicina en la casa. Qué rico. Y en la parte de arriba de la quebrada, ya en el cerro mismo, habían arbustos de boldos. Entonces también no me recopilábamos boldos acuerdo. y yo he encontrado que uno de los tés más fascinantes, más sabrosos que existen es el té de boldo. También Sí. había paico, que podíamos, todo lo recolectábamos en el ¿Quién cerro. se hacían uñas con las hojas de boldo? Esa parte no me acuerdo, mi abuela a lo mejor ya cacha, pero Se ponía no sé. Ah, ya. como uñas postizas. Ah, no me cacha Ah, eso. Pero nosotros nos dedicábamos a recolectarlo, también había greda en el cerro para hacer figuritas de barro con ah, greda, entonces lo pasamos bien cuando niños y Qué me acuerdo rico. qué que mi abuelo se sabía todo bonito. el nombre de las plantas y de los árboles, pero Claro. era Mira, como impresionante, tu era como estar tía, pues. como con un guía de la CONAF, de la Sí, Corporación súper. Nacional Forestal. Qué Entonces, bueno. los abuelos tenían mucho conocimiento, sobre todo los que vivían en el Mm, campo, de todos los tipos de árboles y para qué servían las plantas y todo eso. Gracias a mi claro. abuelo, por ejemplo, también aprendí que con las hojas de eucalipto tú las enrollas y si está algo resfriado, chupas la hoja de eucalipto y te mejora las vías respiratorias, ¿ya? Ah, mira. Entonces, todo eso uno lo aprende con los abuelos. Mm, Entonces, yo todos estos conocimientos los tengo gracias a mis abuelos maternos. ¿viste? Entonces, si es que hay una recomendación que le podemos hacer a nuestros queridos amigos, es que le hagan caso a los abuelos, si le recomendaban ciertas hierbas o algo así, porque es medicina buena. Y yo me acuerdo que en las clases del colegio decían, ay, ustedes que le hacen caso a sus abuelos. No, no Ah, tienen que hacerle caso a sus abuelos, sino a la medicina. Y te ah, lo tiraban todo en contra en las clases de biología, especialmente. sí, Cuando te decían, no, ya no hay que hacerle caso más al remedio a la abuelita, hay que hacerle caso al médico. sí.
típico. Y en las noticias también, cuando muestran a un médico ahí en los matinales de televisiones. Todo el mundo al revés. Pero bueno, ya tendremos días de debate en torno a eso. Gracias, Magdalena. Ya vamos con el Benja, pero vamos a saludar rápidamente a Fabio, que nos saluda desde Colombia. Saludos, Fabio. Mari Juárez te saluda, feliz cumpleaños, te lo dicen en inglés. Muchas gracias. Mari Juárez. Magdalena Estelar dice, Vitoto, yo también me identifiqué más con El Señor de los Anillos. No me agradó mucho las pelis de Harry Potter. ¿Ven? No soy el único que no le gustó tanto Harry Potter. Dice, la saga El Señor de los Anillos las veo hasta ahora como 30 veces. ¿En serio? Sus paisajes y tramas me hacen recordar tiempos de mis vidas pasadas. Sí, Oh, sí. Lo mismo que yo viendo Yo la sa- Guerra de la Galaxia. qué Te las veo como lindo. 50 ¿Sabes veces. tú que yo vi la primera película del Señor de los Anillos y quedé tan fascinado que no podía esperar un año para ver la segunda parte? Entonces me compré todos los libros, pirateados por supuesto en la feria, en la calle. los leí. Y yo me acuerdo que yo no soy muy de leer, no soy muy fanático de la lectura, así como de agarrar un libro, me gusta más picotear. Pero me acuerdo que andaba leyendo el libro en la calle, yo así caminaba, iba leyendo como quien va con el celular, estaba tan obsesionado con la historia y sobre todo con personajes como Gandalf o Saruman, con ese pelo así, como un mago, y, no sé, y toda esa magia de los elfos, era pero alucinante, obviamente, estaba pero absolutamente enviciado. Entonces, muchas de las escenas que vi en las películas posteriores ya las había vivido y me había emocionado con el libro, que está bastante bien hecho, excepto que sacaron algunos personajes. Pero hay unas escenas épicas que a mí se me saltaron las lágrimas en el cine, por ejemplo, cuando esta hija del rey le corta la cabeza al dragón. Oh my Cuando God. el mago negro le dice, Muero. ningún hombre ha osado matar a un dragón. Y ella se saca el casco y le dice, yo una mujer, ¡pah! Y le corta la cabeza. Y queda todo así, yo lloraba. Ya lo había vivido en el libro, entonces verlo en el cine ahí con todo el fragor de la batalla. A ti te emocionó como me emocionó a mí el canto de Merry cuando ¿Viste? Claro, le cantaba al rey y su hijo ahí claro, falleció claro. en la batalla. Sí, esa parte, buenísimo. Así que recomendaba para los que no la... Sí, véalo. Dice Antonio Bortomier, las pelis de Harry Potter nunca las he visto completas. Al momento de su estreno tampoco me llamaron la atención. Me gusta más El Señor de los Anillos, otro más. Mira, sí. Pedro LN, saludos gente, saludos Pedro. Renata Paola Guerrero, hola amigos, Eli, Vitoto, Bianca, todos los amigos seguidores de Villas Estelares. Dice Pedro LN, el colmo del colmo extraterrestre reggaetonero. Que son los que nos van a venir a visitar dentro de poco. Dicen que cuando es la visita a fines de diciembre, enero. Sí, por ahí. Bueno, podríamos organizar la bienvenida. Claro, Imaginan así una fiesta con carteles. Miren, nosotros les vamos a explicar cómo recibimos a la gente externa acá en la Tierra. Ya es un momento de que nuestro amigo Benja nos presente, bueno, aquí estoy buscando por mientras, unas diapositivas. Habíamos hablado de el manifiesto de la bruja, bastante interesante, para que ustedes lo repasen durante la semana. Y hay otro que se llama Encrucijada Pagana. Ya el nombre ¿Qué significará eso? Bueno, Encrucijada Pagana, la verdad que es un canal de unos amigos que les gusta tocar este tipo de temas y entrevistan a mucha gente y siempre hablan de temas que tienen que ver con las tradiciones paganas y con lo contrario a la religión. Entonces, en esta oportunidad, estos amigos entrevistan a María, una amiga que tiene un blog, ¿ya? Mira, ahí está, Encrucijada Pagana. No sé si puedes ir mostrando... así que, bueno, los invito. Yo, aparte de dejarles el enlace al video de la Hildita, les voy a dejar un enlace al canal de Laura Quijano y también al Grimorio, y les voy a dejar un enlace a estos canales, ¿ya? El canal se llama Encrucijada Pagana y la chica que entrevistan tiene un blog que se llama Por encima de todas las zarzas, haciendo alusión a una leyenda. Si puedes pasar a la siguiente imagen, Vitoto. Estas son imágenes referenciales como para irles mostrando. Ese es el canal Encrucijada Pagana, donde encontré esta entrevista que la encontré súper interesante. La compartí acá con los chicos la semana pasada y la estuvieron leyendo. Yo traté de hacer un resumen dentro de lo que podía, utilizando las
palabras, digamos, los términos que nos comparte acá la amiga, donde ella nos cuenta su experiencia personal como heredera de las tradiciones de brujería vasca, específicamente de brujería vasca. ¿Por qué? Porque la brujería vasca es como un poco lo que nosotros, es como el origen donde, a mi parecer, es donde emana, digamos, esta leyenda como de la bruja, es como en general, digamos, es como la bruja que nosotros, la bruja del cuento, y de hecho empecé a encontrar un montón de símbolos y cosas que se usan. Por ejemplo, para la bruja es muy importante la echea o la casa, ¿ya? Y no sé si ustedes se acuerdan del cuento de Hansel y Gretel, que era la casa de la bruja, donde era una casa así de dulces, de chocolate para engatusar a los niños y después comérselo. Por supuesto, todas esas cosas horribles que se cuentan de la bruja, así mismo como de los gigantes y de un montón de seres. Entonces, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, ahí está el blog de esta amiga que se llama Por encima de todas las zarzas, y dice: reconectando con los saberes ancestrales y los misterios escondidos en el territorio vasco se refiere, allá donde viene la tradición y su familia. Ese es el blog de la amiga. Si puedes pasar a la siguiente imagen, me parece que hay un texto ahí, déjame para agrandarlo, para leerlo. Espérenme, se los voy a leer. Y dice, este es acerca del blog de la amiga María, a quienes entrevistan en el canal que les mencioné. Este espacio está dedicado a la difusión de la cultura tradicional vasca, su historia, su etnografía, su folclore, sus creencias populares y sus manifestaciones mágico-religiosas a lo largo del tiempo. Pretende crear puentes entre el conocimiento académico y el saber popular transmitido oralmente, que es el que me interesa a mí, recuperando la esencia de la cosmovisión local, antiguas costumbres y usanzas desde un enfoque reconstruccionista interdisciplinar en continuo diálogo con los miembros de la comunidad. Esta indagación, tanto personal como colectiva, nos permitirá ir develando los antiguos misterios ocultos en el territorio, entretejiendo los componentes intelectuales, emocionales, prácticos y espirituales. Además, posibilitará la construcción de modelos de convivencia más respetuosos y sostenibles. Esa es como la introducción que da a su canal esta chica. Y les quiero leer los apuntes que tomé. Si puedes pasar a la siguiente, mira, ahí hay una representación de un aquelarre. Por supuesto, miren, yo resumiendo un poco, para los amigos que no vieron el programa pasado, efectivamente, todo este tema de la brujería se basa en conocimientos ancestrales que tenían las personas del País Vasco, o ciertas mujeres o ciertos grupos del País Vasco, donde veneraban de alguna forma a los espíritus de la naturaleza, ¿ya? Y sí, efectivamente, ellas tienen tradiciones y tienen costumbres y hacen rituales y cosas, pero lejos de la visión como lo que muestra un poco en esto. De hecho, la imagen esta, si la pueden ver, tiene esos gorritos que son típicos de la bruja vasca, y atrás hay un personaje lindo, un personaje vestido así como del macho cabrío, como del diablo. Entonces también un poco este asunto fue lo que la misma Iglesia, a través de la Inquisición, Cabal, Vaticano, Roma, sabemos que es lo mismo, impone, y es la visión que ellos muestran para que se piense eso de estos grupos que practican estas cosas. Entonces, todos estos cuentos como de que tenían orgías, que tenían sexo con animales, que habían niños, unas cosas horrorosas, en el fondo salen de la cabecita retorcida de los mismos inquisidores. Entonces, prácticamente hacían confesar a estas personas que interrogaban de cosas que estaban dentro de su cabeza y que no tenían que ver con la realidad de Capaz que ellos hacían esas cosas, pues. Por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda, Vitoto. Además, piensa tú que hay cosas que son como de alguna forma costumbres de ciertos animales, como los reptiles, por ejemplo, donde se entremezclan como cosas sexuales con la alimentación, con formas de conducta, donde les gusta estar que no los vean. O sea, hay una serie de conductas lógicas que podemos ver dentro de la iglesia y dentro de las monarquías incluso, de costumbres raras que nosotros, los civiles o los mamíferos, por así decir, no vamos a entender nunca. Entonces, es muy probable que todas estas ideas retorcidas salieran
de las mismas cabecitas, de los mismos inquisidores. Entonces, si te estaban haciendo una presión psicológica, o sea, confiesa, y te están torturando, finalmente termináis confesando cualquier cosa que te digan que confieses, y la gente que era sometida a estos interrogatorios, al final no sabía qué decir para dejar contentos a los inquisidores. Pero es solamente una mala interpretación y una tergiversación de los hechos, ¿ya? Entonces, bueno, mientras vemos esta imagen ahí de las brujitas celebrando, yo les voy a ir leyendo las notas que tomé. Encrucijada Pagana. En esta oportunidad entrevistaremos a María con su blog Por Encima de Todas las Zarzas, proyecto dedicado a la brujería vasca. María lleva bastantes años en esta tradición y al ser de raíces folclóricas y carácter familiar, la lleva practicando en las sombras por ser algo desconocido. Sin embargo, ha sentido la necesidad de mostrar lo que significa para ella. Y la persona del canal Encrucijada Pagana le pregunta, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? A lo que María responde, hacer difusión de la etnografía, la historia, el folclore y las creencias vasco-pireneicas, ¿ya? Son la gente que está cerca de los Pirineos, la frontera con Francia, pero no desde una perspectiva académica. Y bueno, y ella recalca que de todas maneras usa la literatura académica para hacer contraste, digamos, sino más personal para que resulte didáctico para los lectores. Reconectar con los elementos ancestrales y revitalizar y reinterpretar de una manera integradora y coherente el saber popular antiguo dentro del contexto moderno. Un espacio de exploración personal con la cosmovisión vasca, mi relación de ella con los poderes del territorio y una manera de honrar a sus raíces maternas, porque ella es de este lugar por herencia materna. ¿Ya? Le preguntan, ¿cómo definirías la brujería vasca? Ella la define como una expresión folclórica y familiar del arte de la brujería, que es buscar preservar una relación que entendemos como sagrada, de convivencia con los espíritus del lugar y de la casa. Echea, ¿ya? La echea, el término echea significa casa en vasco, y hay términos como, por ejemplo, todos estos apellidos que terminan en Echea, no sé, Lobanechea, Urritico Echea, seguramente tiene que ver con casa de, o la casa de esa familia. Ya hay una imagen que se la voy a mostrar más adelante, que es la Sorguiñeche. Sorginas o Sorguinas son las brujas, y Eche o Echea es la casa. Entonces es un dolmen que mostré la semana pasada, que ellos le llaman la casa de la bruja. Por eso Sorguiñeche. Ya estoy hablando vasco, ¿ven? De a poquitito. Estos espíritus son quienes nos proporcionan el conocimiento sobre los misterios, sobre la vida y la muerte, quienes se ocupan de mantener el equilibrio natural, de otorgar una serie de dones y concedernos la prosperidad necesaria para sobrevivir. Nosotros, como practicantes, a cambio, les rendimos culto, guardamos y transmitimos esas enseñanzas y tratamos de que lleguen a la siguiente generación con el máximo respeto y cariño posible, y tratamos de poner a disposición de la comunidad, con la mayor discreción, las herramientas que los propios espíritus del territorio nos entregan. Son bastante discretas, digamos, a las personas que practican esto, porque obviamente hay todo un prejuicio, aunque ya no tanto en el lugar, no tanto, ha cambiado bastante la percepción, seguramente además por este reconocimiento histórico que se hace a estas personas. Y si se acuerdan, la semana pasada terminé mi exposición mostrando con unos árboles que se habían plantado, que a mí personalmente me emocionó mucho, como muestra de alguna forma como de resarcimiento. Sé que no es suficiente con todo lo que pasaron esta gente y todo lo que le hicieron, pero es una bonita forma de homenajearlos con algo que está vivo y no con un monumento o una lápida, ¿ya? Dice, no todos los practicantes compartimos una misma idea de cómo mantener viva la llama de la tradición y honrarla. Cada echea o casa familiar tiene vinculada a ella una serie de entidades que no tienen por qué coincidir la una con la otra. La casa no solamente es el lugar donde vive la familia, sino que es un templo. Es la representación de la cueva de Mari, pues las mujeres que llevan la casa son las sacerdotisas de Mari y que sirven a los espíritus del territorio. ¿Ustedes se acuerdan de Mari? Que se las presenté un par de programas atrás, que es esta diosa madre
de la cultura vasca. Ella representa como que podría ser a lo mejor la Pachamama para Latinoamérica, o Gaia, como bien la mencionó Hilda recién, que es quien da estos conocimientos también a la gente. ¿Con qué espíritus se relaciona habitualmente este contexto? Dice ella, con los de la zona. Depende de la geografía donde esté la casa. También son importantes los apellidos y los escudos que conectan con los territorios. El apellido simboliza lo que hace de frontera. O sea, antiguamente, por ejemplo, acá todavía se ocupa, por ejemplo, lo Calvo, o no sé, o lo Vázquez, o lo no sé qué, un apellido, o lo Peláez, no sé. Esa forma gramatical lo denota el lugar de. Entonces, de alguna forma, lo que separaba los territorios eran los apellidos, o sea, el terreno de esta familia, cuéntame, llegaba de un lugar a otro. ¿No será que la gente así como del campo no habla bien? Y en vez de decir, vamos donde los Vázquez, decía, vamos a los Vázquez. Vamos donde los Rodríguez, vamos a los Rodríguez, vamos a los Valledor. Claro. En vez se comían la S final, ¿puede ser o no? Probablemente, pero finalmente terminó siendo usado como para denotar lugar de. Pero se ocupa, yo no sabía tampoco por qué decía, pero ¿por qué dice lo? Pero probablemente es el origen de ese uso. Ya, la transmisión es algo que vas conociendo poco a poco y aprendiendo el idioma, los mitos, las costumbres, las danzas, cosas que observas en los mayores que con la edad van tomando importancia y una fuerza especial. Aclara esta chica, dice, desde pequeña empezaba a tener contacto con esas entidades, vuelos del espíritu, sueños lúcidos, porque eran parte de los cuentos de la infancia. Me llamó la atención con lo que les contaba yo recién. Ella desde chica contaba que ella se conectaba con estos espíritus, porque los niños en general tienen esa capacidad, es como que no tienen tan marcado el velo del olvido, entonces se pueden conectar y ver incluso a estos seres. Bien sabemos que Yasji, por ejemplo, tiene la capacidad de ver duendes y ver hadas, cosa que incluso las mismas taijetianas y las mismas esbarunianas no tienen la capacidad. Sin embargo, las naves sí. No sé si se acuerdan que nos explicaban ellos que la inteligencia artificial de la nave, por ejemplo, puede detectar y ver a estos seres, los puede incluso dibujar. Y de hecho es re loco porque hay un video donde hablan de este tema, ellas, creo que es Yasji o Mari, no me acuerdo, y hablan de los elementales y de estos seres. Y curiosamente las representaciones que hacen las inteligencias artificiales de las naves no se diferencian en nada de cómo nos han retratado a los duendes y a las hadas en los cuentos. De hecho, yo tengo un libro de duendes y hadas que es muy bonito, algún día se los voy a mostrar. Y yo vi un gnomo, yo les conté que yo vi un gnomo en la casa de mi mamá y era igual que un gnomo de estos de yeso, de jardín, con esos gorritos así en puntita. Y de hecho me llamó mucho la atención porque no era un duende, ni era un ogro, ni un orco, era un gnomo, y estaba perfectamente acicalado, perfectamente arreglado, porque tuve la oportunidad de ver como muchos detalles. Y de hecho lo cuento así como anécdota, pero la verdad que fue bastante curioso a mí en ese momento. Yo dije, ¿qué vi? Y después como que se me fue aclarando la película. ¿Lo viste cuando eran niños? No, lo vi ahora grande. De hecho, a ver, fue en el tiempo que todavía no se venía Eric a vivir acá, y yo vivía con mi mamá. Y de hecho era re loco porque yo a veces veíamos con mi mamá, vivíamos los dos solos y no había por donde entraran gatos, y yo en la noche cerraba la ventana, entonces siempre veíamos que habían andado alguien encima del mesón de la cocina. Entonces en una oportunidad yo leí que si uno les dejaba cosas, así como frutos secos y cosas que a ellos les gustaran, te podían hacer favores o mostrarse ante ti. Entonces empecé a hacer la práctica de dejar todos los días un puñadito de nueces, almendras y polen que tenía en ese tiempo, lo dejaba, pero les hacía como un cazabobo. Entonces con un cuchillo lo dejaba así ordenadito encima del mesón, cosa que si se movía un grano de ahí, yo me diera cuenta. Entonces varias veces pasó que mi mamá llegaba y me decía, oye, me dijo, ¿qué echaste acá? Me dijo, está todo esparramado. ¿Quién esparramó eso? O sea, si no entró un gato, nada. Y lo estuve haciendo así varios días, hasta que un día estaba precisamente en ese mesón haciendo algo,
y veo que por detrás mío, a 1 metro más o menos, súper cerca, veo algo que se mueve y que pasa corriendo. Fue en fracciones de segundo. Pero fue curioso, bueno, esto a propósito, para complementar lo que estoy hablando, de los espíritus de las casas. No pisaba el suelo, iba como en un campo de energía, como Áurico. flotando, como en una burbuja. Es como que hubiese abierto un portal, por así Ya. decir, y donde se dejó ver, pero claramente el gnomo se dejó ver, no es que yo lo vi de casualidad, porque fue demasiado como premeditado. Y si bien no lo alcancé a ver de frente, lo alcancé a ver así como de medio lado, como de canto, y tenía su gorrito, estaba entero negro riguroso, muy elegante, su gorrito era negro, su chaleco, tenía un chaleco, así como de terno, amarradito atrás, y una camisita blanca, pero muy, muy así como hecho por sastre y bien planché, impecable, como de terciopelo negro. Y los pantaloncitos igual, y creo que no estaba calzado, creo que estaba como a pies descalzos. Pero lo que me llamó la atención es que su pelito era un pelo blanco, como abuelito, era un gnomo viejito. Y la barba y los bigotes muy bien arreglados. ¿Cachai? No era de estos duendes así como medios que se visten con hojas, no, era súper sofisticado. Y curiosamente yo siempre decía, no, el día que yo vea algo así, me va a dar un infarto, o me voy a hacer de todo, porque, Vamos a claro, yo hacer de dije, me voy todo. a asustar, me voy a hacer de todo. Y lo que más me impresionó no fue ver el duende, fue mi reacción, porque lejos de asustarme fue No. como, no sé, los que les gustan los gatos, por ejemplo, me van a entender, que uno puede andar por la calle y ve un gatito y el gatito te hace porfa, y uno así como, lo quiero tomar, lo quiero tomar. Fue esa sensación así como de que, quería tomarlo, me generó una ternura enorme. Entonces me impresionó, más que ver al duende, me impresionó que no me asustara y que me generara ternura y como amistad. ¿Me entiendes? Entonces creo que también ellos influyen sobre nuestras emociones y están presentes en nuestra vida cotidiana. Y como bien decía Vitoto, que nuestros sentidos estén limitados, no quiere decir que no existan esas cosas. O sea, nuestra realidad y nuestro mundo va desde donde nos permiten ver nuestros ojos hasta, no sé, desde el rango ultravioleta hasta el infrarrojo. Y la cantidad de decibeles que escuchamos con nuestro oído es súper limitado. Pero que nuestros órganos para percibir el entorno o lo que nos rodea sean limitados, no quiere decir que no haya más cosas. Y bien nos han explicado la divulgación también todo este tema, que son como un dial de radio. Entonces pueden estar pasando cosas al mismo tiempo en la misma realidad y nosotros no percibirlas. Sin embargo, otros seres como los gatos, los perros, por ejemplo, que son animales domésticos que tenemos en nuestras casas, sí lo pueden percibir. Entonces, de alguna forma, ellos tienen esa función como protectora en el hogar. Pero hay muchos de estos seres que también son protectores y hay unos que no son tan buenos, hay unos que son medio traviesos, hay de todo. ¿Ya? Entonces, ahora va a contar más o menos ella cómo tratar con ellos. Benja, antes que Cuéntame, vayas perdón. con eso, Dale. gracias por recordarme el tema que tenía pendiente, que se me había olvidado. Lo tenía en mente a propósito del mundo celta, que yo iba a hablar de los duendes, de los elfos, de la hada, que está muy ligado al mundo celta. Eso me faltó con respecto a la semana pasada. Así que voy a quedar pendiente con ese tema, pero voy a escuchar atentamente lo que nos tengas que decir sobre los duendes. Pero me parece realmente interesante. Yo siempre creí en ellos. Siempre creí, y de hecho, hasta la misma gente Matrix de los programas de televisión, esos programas de lo oculto, de lo misterioso, que todos los países lo tienen, han mostrado videos de duendes que se le aparecen a los niños. Y los Sí, niños así espantados, corriendo, claro. ¡ay! Y uno los ve al monito chiquitito, ¿cierto? Y son como traviesos ellos. Y además el movimiento Vitoto es curioso porque no era, por ejemplo, la forma que tenía el gnomo que yo vi, la forma que tenía de moverse era lo relativo a una persona de tamaño cortito, porque Ujú. su forma su expresión corporal, digamos, era de una persona con piernas y bracitos cortitos. No caminaba como O una sea, persona. se veían como los Grogu, ¿o no? Del Mandaloriano, el Baby Yoda, para que lo conozcan en la casa. Más o Que menos como de ese lo ven porte, un moverse, se poquito. mueven así como para los lados, así. Claro, como Se ven cortito. como tiernos al moverse. Sí, muy tierno.
Mira, fue bonita la qué experiencia. interesante. Qué bueno poder Pero contarla Qué porque creo que la lindo. había mencionado alguna vez, pero no quedó ahí. Lo ujú. pasó eso, lo viví eso y quedó ahí. Entonces, cuando hablan de los duendes me acuerdo. Muy bien, Beja. Prosigue, por favor. Entonces, ¿con qué espíritu se relaciona habitualmente? Ya, la transmisión, ya. Dice ella, desde pequeña empezaba a tener contacto con estas entidades, vuelos del espíritu, sueños lúcidos, que nosotros los conocemos también, que son viajes al astral, porque eran parte de los cuentos desde la infancia. O sea, eh, por ejemplo, lo mismo que me pasa a mí, yo, si bien esto puede caer dentro de la fantasía de cualquier persona, para mí no son fantasías los duendes, porque si bien vi Mm. uno, nunca he puesto en duda la existencia de ellos. De hecho, son parte como nosotros que tenemos animales, tenemos gallinas, tenemos gatos y tenemos plantas, ellos son de alguna forma los espíritus que cuidan o que custodian esos seres también. Entonces, para mí son parte como de la cotidianidad. De hecho, muchas veces estamos jardineando con el Eric y me dice, oye, me dijo, acabo de ver un duende que me estaba mirando. Me dijo, pensé que era el Michi, el gato negro, y era una carita negra que me estaba mirando. Y no sé, por lo mejor otra persona le dice, tú estás loco. Y no, pues, es que para mí no es loco. O sea, para mí es, si él me dice eso, yo le creo. ¿Me entienden? Porque es así, yo también lo he vivido, también lo he visto. Y Eric, que es mucho más sensible que yo, por supuesto, tiene mayor capacidad incluso para sentirlos y para percibirlos. Entonces, yo siempre le he dicho, cuéntame esas cosas, porque yo nunca voy a pensar que estoy loco ni que te estás imaginando cosas. Yo sé que existen, me consta, son parte de la vida cotidiana. Entonces, puede ser también por todos estos conocimientos que tengo desde chico, que se relacionan mucho con estas prácticas que le estoy diciendo. No es que abiertamente o que directamente mi familia haya practicado este tipo de ritos, pero de alguna forma sí. Por ejemplo, todo el tema de la herbolaria y estas cosas así como los cristales, las plantas de protección, los animales de protección. Entonces, bueno, ella lo veía desde niña porque además en la zona es algo típico, es algo que es parte de su cultura, son sus cuentos de la infancia. Y dice, algo que quiero transmitir es el tema del tempo. Es muy distinto, es algo que se cuece a fuego lento, la práctica de la brujería se refiere a ella. Y que los mayores te enseñan a tener paciencia, entender la sincronización de los ciclos naturales, donde no se puede acelerar ciertos procesos. Esto está muy dentro de estas tradiciones que se aprende poco a poco para poder tener una comprensión profunda para establecer esta conexión con los espíritus. Y eso, por ejemplo, quienes tenemos animales, quienes tenemos huertas, lo sabemos. Hay procesos que no se pueden apurar porque la naturaleza tiene su ritmo y esto yo lo aprendí viejo, que todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso de elaboración. Por ejemplo, yo nunca había tenido el pelo largo, porque no tenía paciencia, porque me aburría y me lo cortaba, porque quería todo el tiro, porque era adolescente y porque quería la satisfacción inmediata de las cosas. Y lo que me ha entregado el ser más viejo es tener esa paciencia para entender los procesos naturales. Entonces, también habla acá de la práctica, que es lo que siempre hablamos con Vitoto, o sea, la práctica hacia el maestro, y esto no se trata de que te entreguen un conocimiento y ya listo, aprendiste a hacer todo, no, es práctica, ensayo, error, y además el respeto y el entendimiento hacia la visión de los mayores o de la gente mayor, ya que nos enseña mucho. ¿Cuáles serían las funciones de un practicante? Bueno, primero mantener viva la llama de la casa, el fuego del hogar. El hogar es la hoguera donde se hace el fuego. Porque es considerado un espíritu familiar y simboliza que exista armonización dentro del espacio físico y espiritual con estos espíritus en sintonía a través de ofrendas, peticiones y pactos. No sé si conocen acá los amigos, seguramente algunos son fanáticos como yo de Estudio Ghibli, no sé si han visto algunas películas ustedes de Estudio Ghibli, que son unas películas de anime, pero son verdaderas obras de arte. Hay una película que se llama El Castillo Ambulante, y la persona que vivía en este castillo ambulante tenía un fuego, pero este fuego era como un espíritu, entonces interactuaba con él y era como el protector del hogar. Se llamaba Calcifer y tenía caritas y interactuaba y se portaba medio mal, pero tenía un carácter explosivo que era fuego. Entonces ahí lo representan súper bien así como un espíritu del elemento fuego, obviamente. Y dice, hay dos grandes maneras de entender la magia. La más tradicional, que conservan familias antiguas, que custodian los secretos y las formas, y los roles dentro de la casa no se muestran
abiertos a comunicar fuera de su círculo íntimo sus prácticas, ya que temen ser mal interpretadas o dar un mal uso. Prefieren que muera con ellos. Esto es como, son dos como corrientes de practicantes de brujería. O sea, los que son muy celosos, muy cerrados, y que prefieren mantener esto en un círculo íntimo, donde no se habla, probablemente me imagino también por las malas interpretaciones y las malas experiencias de todo lo que pasó con la Inquisición ahí. Pero hay otro grupo de practicantes que están más involucrados a la magia folclórica y a la herbolaria, y que son más visibles dentro de la comunidad, con algún tipo de necesidad, la comunidad con algún tipo de necesidad. Son más abiertos a explicar las partes más folclóricas. O sea, por ejemplo, lo que hace la Hildita, de contarnos estos secretos. Por ejemplo, la brujita que uno conoce del lugar, por ejemplo, la señora que saca el empacho, o la señora que te arregla el huesito, ¿me entendí? O sea, ellos prestan un servicio a la comunidad. Entonces, hay estos dos tipos de practicantes, los más celosos y los más abiertos, que sería como la gente, yo creo que los grupos más modernos, por así decir, como esta misma chica que nos está contando todo esto, que ella decidió compartir estos conocimientos, que a lo mejor no podría haberlo hecho hace 50 años atrás o 100 años atrás, ya lo hubieran quemado en la hoguera. Pero ahora tiene la oportunidad de compartir este riquísimo conocimiento con nosotros. Entonces, la relación con los espíritus depende mucho de la zona o región. Hay una serie de variantes dialectales que hacen que la denominación de los espíritus varíen y tengan sus matices locales, ¿ya? Como por ejemplo acá en Chile tenemos, no sé, en el sur tenemos el trauco, la pincoya, acá hay otra leyenda, en el norte hay otra, me imagino Elizabeth también debe conocer alguna. Yo estuve leyendo algunas de allá del norte también, y que el diablo que se aparece, todas esas cosas, súper entretenidas. Entonces, dice, pero la cosmovisión general es bastante compartida acerca de los genios de la naturaleza, como por ejemplo, las lamias, los gigantes y los duendes del hogar o galchagorris. Vitoto, mira, si puedes buscar una imagen, creo que está más adelante, para... bueno, hay una brujita, ahí hay unos calderos y la arbolaria. Miren, ese es Solguiñeche, ese es el dolmen que les comentaba, que es la casa de la bruja. Me parece que es la siguiente. Eso es una típica casa vasca, es una echea, eso es lo que llaman una echea ellos. Y la siguiente imagen es la cueva del Amboto. El Amboto es un cerro, una cumbre donde se supone que habita Mari en algunas épocas del año, ¿ya? Y es su casa, y es donde van los brujos también a hacer sus rituales de iniciación, qué sé yo. Entonces, lo que representa la casa o la echea para ellos es la representación de esta cueva, de la casa de Mari, ¿ya? Y las mujeres de la casa, las dueñas de casa, que son las que llevan generalmente estas tradiciones, son las sacerdotisas de Mari, ¿ya? Que es su diosa madre. Y si puedes, una más, a ver, otra más. Acá están, ahí están. Las lamias son una especie como de seres femeninos, como ondinas o como elementales del agua, ¿ya? Están presentes y de hecho enseguida lo voy a mencionar porque el agua se ocupa en muchos de estos rituales naturales. Está linda la imagen, me recuerda mucho lo que mostró la Eli en el programa antepasado de Waterhouse. De Waterhouse, sí. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, al medio hay un gigante con un tremendo dolmen. Es como Atlas, ¿no? Claro, claro. Está ahí, y se supone que, bueno, estos gigantes, los mostré también cuando hablé del País Vasco, de las tradiciones, que supuestamente ellos son quienes hicieron estas edificaciones monolíticas, los dolmenes y todo. Y los otros amigos que están acá serían los galchagorris, creo que lo pronuncié bien, si hay algún amigo vasco por acá que me corrija, y ellos son como los duendecillos del hogar, y ellos son los que generalmente cuidan las plantas, cuidan a los animales. Si se fijan, tiene el atuendo prácticamente sofisticado que les comentaba del gnomo que vi. Está muy bien vestido. Sí, pero no exactamente es un gnomo, ya este es un galchagorri, que es un duende local de ahí. Y la verdad es que así se ven. Yo lo que vi por lo menos era así, tenía su orejita puntudita y probablemente lo que pueda dibujar una inteligencia artificial de una nave como la Susi, por ejemplo, probablemente sea la representación más fiel. ¿Ya? Pero también, estos son los espíritus buenos, pero también hay espíritus que no son tan buenos, ¿ya?
o genios con connotación negativa, como por ejemplo, ¿Los jin? ¿Cuál? ¿Los jin? ¿O genios? Claro, claro, los genios, los jinn que vienen de la tradición del Medio Árabe, Oriente, árabe, sí. que son estos genios con connotación negativa, como por ejemplo los espíritus de la noche, los difuntos y las almas descarnadas, con quienes, dice ella, hay que tener otro tipo de precauciones. O sea, algunas de ellas sí trabajan con estas entidades, pero hay que tener otro tipo de... Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo en trabajar con ese tipo, porque como un poco hacer pactos con gente como que, no sé, con traficantes o con mafiosos, o sea, no creo que pueda haber algo muy beneficioso con ese tipo de relaciones. Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Entonces yo no haría muy buenas amigas con ese tipo de... Pero sí dicen que hay que tener ciertas precauciones con estas entidades. ¿Ya? Le pregunta aquí qué cosas piden, ¿ya? Y dice, piden cosas bastante razonables, ¿ya? A cambio. Dice ofrendas como pan, por ejemplo, dulces, leche, miel, huevos, sidra, licores dulces incluso, en Oh, una relación bastante normal, como productos que son de la casa y tú mismo produces. O sea, por ejemplo, yo si quisiera hacer un altar para los elementales del jardín, podría dejarle a lo mejor un huevito de la gallina o alguna cosa que a ellos les guste. De hecho, en las tradiciones, por ejemplo, Un como alfajor un kamikaze. alfajor, un pedacito de torta, ¿cachai? Por ejemplo, en las tradiciones orientales en Japón, yo sé que la gente venera mucho a sus antepasados y habitualmente les deja algún tipo de cosa que la persona en vida le gustaba. Por ejemplo, si le gustaba fumar, si le dejan un cigarrito Un prendido y se cigarro. consume, ojo, un cigarro o un vasito de vinito, ¿cachai? De algo que le gustaba a la persona. Como para... Y no es tan loco, fíjense, porque si pensamos que de alguna forma uno se lleva a la Matrix con uno, probablemente se lleva todos sus gustos también. claro. Entonces, si uno está ahí en la entrevida, probablemente está viendo, y probablemente los que están aquí en la entrevista, pueden haber un montón de gente aquí al lado mío, a mi alrededor, que están escuchando, espero que les sirva lo que estoy hablando. Eh, Disfrutan y de alguna forma, por ejemplo, la dificultad que tienen algunas personas como de salir de los vicios es porque generalmente por un tema vibracional o de frecuencia se mantienen cerca de ellos seres que tenían las mismas adicciones. Entonces a la gente le cuesta mucho, por ejemplo, dejar el cigarro, dejar el alcohol, porque ya sabemos, bueno, lo que piensa la divulgación acerca de eso y es entendible que estos seres se acerquen y que estén rodeando, porque es la forma que tienen ellos de poder seguir disfrutando de ese vicio que tenían, que ya no tengan un cuerpo físico. ¿Qué más? Hay otra serie de prácticas, dice ella, como el vuelo del espíritu, contacto con animales y plantas, donde hay cambios de forma en el aspecto más chamánico para hacer cierto tipo de trabajo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos siempre que hacían los nahuales? Que se convertían en animales. Ahora, con respecto a lo que dicen ellas de la práctica del vuelo del espíritu, si bien ellas se dice que las brujas vuelan en una escoba, ellas explican que sí, efectivamente hay una especie de mezcla de plantas, bueno, sabemos, lo que nos explicó la Hilda también, que hay plantas súper poderosas, que sirven para hacer cierto tipo de viajes, ya como plantas enteógenas o viajes espirituales, pero son espirituales, no es que vuelen, se vuelan, pero no, ¿se entiende? Se vuelan, sí. Se vuelan. Entonces los viajes son más espirituales y si bien, digamos, yo no recomiendo recurrir a ningún tipo de sustancias, sí muchas veces pueden ayudar, como bien lo ha dicho la chica. Entonces tampoco podemos cerrarnos a ese tipo de cosas, por supuesto con mucha precaución, sabiduría y sabiendo también las consecuencias que puede tener. ¿Qué más? La práctica de la brujería se lleva a cabo día a día, se integra a la rutina diaria. Influye bastante, ojo, influye también bastante el ciclo lunar para activar estas dinámicas de mantenimiento en la Echea, sobre todo en los periodos que son de luna creciente, llena o menguante, ¿ya? O luna nueva si hay procesos que requieren comenzar. O sea, nosotros estamos súper claros con el tema de la luna, sabemos lo que es y creo que
Mucha gente que sigue estas costumbres también no saben probablemente de qué se trata la luna, pero lo que sí es innegable es que sí ejerce una fuerza por física y por gravedad sobre la Tierra. Entonces, si bien, digamos, la luna es algo artificial que está ahí, sí ejerce influencia sobre las plantas y sobre las aguas, por ejemplo, las mareas y todas esas cosas. Entonces, sabemos también con Eric, por ejemplo, que hay fechas, como él decía, en Santa Rosa se plantan los porotos. Por ejemplo, la gente antigua, la gente del campo se refiere a los santorales para indicar cosas. Por ejemplo, el vecino un día nos dijo que el día de San Bartolomé se plantan los zapallos. Y es en una fecha específica, porque si ese día hay cierta temperatura y cierta reacción de la naturaleza hacia, por ejemplo, a que germine la semilla. Entonces, se cosechan en lunas X, se siembra en lunas X, pero a pesar de saber que la luna es una chatarra que está abandonada, sí tiene influencia sobre la agricultura. Y creo que eso lo puede dar fe la Hilda, Eric o cualquier persona que se dedique a eso. ¿Qué más? Dice, bueno, sigue la lógica lunar, con lo cual este conocimiento está en constante movimiento. Lo que siempre se hablaba de los conventículos o cofradías de brujas que se juntaban a hacer estas ceremonias en los aquelarres, dice, como tal no existen, dice la chica, ya que son ámbitos muy familiares, a lo más con vecinos, dice, ya que se comparte un territorio y espíritus comunes, porque no solamente los espíritus interactúan con las brujas, lo que pasa es que las brujas los ven y se comunican con ellos, sino que interactúan con el resto de la gente también, pero la gente lo atribuye a cualquier cosa, a cosas naturales. La mujer, dice, dentro de la Echea, lleva un peso bastante considerable dentro de las labores de mantenimiento mágico, donde cada quien en la familia tiene su tarea. Por ejemplo, el marido de ella dice en rituales de culto a los antepasados o cierto tipo de ceremonias o celebraciones más folclóricas. Ella dice que participa activamente su marido con eso. O sea, no es una cosa que sea solo de mujeres. Si bien las mujeres como que la llevan, por así decir, dentro de estas tradiciones, los hombres también son partícipes como partícipes activos y ayudantes también. Así tanto como la comunidad, otras festividades que se comparten durante el solsticio de invierno, por ejemplo, se reúnen a cenar alrededor del fuego, los carnavales, la noche de San Juan, donde se realizan una serie de ceremonias. Dentro de las prácticas más privadas están los pactos particulares con estos espíritus, no solo haciendo ofrendas, sino rituales o algún tipo de sacrificios para obtener lo que se desea. No estamos hablando de sacrificios de animales, sino que sacrificios, por ejemplo, no sé, yo sé que todos a veces tenemos que hacer algún cierto tipo de sacrificios para conseguir cosas. No sé, por ejemplo, si quiero ir a correr la maratón, sé que, por ejemplo, no puedo fumar, tomarme un copete antes. O sea, para una persona que significaría un sacrificio. Sí, a veces se requiere, no es contraproducente. También está, dentro de las labores de la bruja, está la elaboración de los kutunak, o amuletos, con distintos materiales, que es materiales de la casa también. Por ejemplo, las cenizas del hogar, del fogón, del fuego sagrado. Hierbas, monedas para protección de niños y embarazadas. Y también huesos de animales y cosas con las que se hacen amuletos. También hacen prácticas de adivinación a través del agua y el fuego con la llave de la casa para detectar el mal de ojo o bellisco y otros procesos adivinatorios, ¿ya? El bellisco, creo que lo pronuncio bien, en sí es una práctica conocida y muy temida. Ojo, acá vamos a hablar como de la parte más oscura, ¿ya? Dice, proyectar eso es el bellisco, es como proyectar las malas intenciones sobre otro, como el virao. El virao también es una tradición de carácter maligno y oscuro, como forma de castigo. Éticamente puede ser muy cuestionado, sin embargo, ojo, la magia vasca tiene a su madre y a sus espíritus, a Mari, su madre, y a sus espíritus que vienen de las dos vertientes, o sea, aquí saliéndonos como de la dualidad. La luminosa de ayuda, consejo y servicio, pero con un carácter fuerte que no tolera la mentira, el robo, las injusticias, pues hay una serie de normas o códigos con las que se convive. Sí, puede ser muy cuestionable este tema de la brujería o de querer dañar a alguien. O sea, creo que como norma primordial en todos los conocimientos debe estar siempre la alta ética.
Pero sí hemos escuchado casos de cosas relacionadas con los castigos. No sé si se acuerdan ustedes cuando Yasky habló de la sal, de los Sí. zombies, y habló también de una práctica que hacen los sacerdotes judíos que se llama el azote de Dios, que es un ritual mediante el cual ellos hacen como una magia negra y castigan a alguna persona que necesitan sacar del camino. Por ejemplo, un presidente, contaban que habían ya muerto 2 presidentes a través no me acuerdo, tiene un nombre, ya me voy a acordar, pero significa el azote de Dios, ¿ya? Y que por supuesto estas cosas tienen una vuelta de mano si se produce una injusticia. Bueno. Mari, la madre, la diosa madre, digamos, de las brujas vascas, si bien es una diosa bien benevolente, también castiga la mentira y bueno, es lo que siempre decimos nosotros, o sea, pudiendo ser un demonio, pudiendo ser un monstruo, elijo ser un ángel. Y sabemos Mm. también que, por ejemplo, la misma Svaru siempre nos decía que ella, o sea, sabemos la maravillosa persona que era, pero ella siempre tenía su katana bien afilada. O sea, una cosa es ser bueno y otra es que te pasen a llevar. O sea, para mí está permitido defenderse. No de esta forma, pero sí, digamos, no porque yo me defienda, eso me va a hacer una mala persona. Más mala persona me hace el no defenderme, porque me paso a llevar a mí mismo. Los precios a pagar por los servicios, porque cobran, Ah, varían según la complejidad del pedido. ¿Ya? O sea, si se tiene que convertirse en cuervo y volar a asustar a alguien, no es lo mismo que hacer claro. un ritual de protección, por ejemplo. El agua de manantial de ciertos lugares relacionada con lamias u otras entidades se ocupa para rituales de purificación y limpieza. Piedras horadadas o piedras de rayo, me acordé de tus piedras dendríticas y todo, para convocar tormentas. Recordando que nuestra propia madre, Mari, tiene influencia sobre las tempestades y fenómenos meteorológicos. Acuérdense que ella llevaba las tormentas. Hay una tradición que ponen un hacha en el País Vasco, un hacha da vuelta para arriba para cortar las tormentas. Por ejemplo, no sé, no tiene que llover Oh, y se ven las nubes que van a una tormenta y ponen un hacha vuelta hacia arriba, arriba del techo, y la tormenta se corta ya. y no se le echan a perder sus cosechas. Tradiciones muy locales. Dice, también el País Vasco tiene sus zonas mineras importantes donde los metales tienen su valor, como por ejemplo el azabache, el ámbar, etcétera, que son piedras que se ocupan. Se utilizaban también otras herramientas, acá está, como el hacha para cortar tormentas y protección contra el verguisco, como el mal de ojo. Eso es el verguisco, pero no lo aclaré recién, es como el mal de ojo que hacen acá, así, me ojearon la guagua, es que le amarran una cintita roja a la guagua, porque Sí, no sí. le... Sí. Sí. Cuando eso dan es los mal el de ojo. verguisco, claro, para el mal de ojo. Mm. Brujería de cocina en caldero, por ejemplo, es súper importante, ya he mostrado el caldero la semana pasada y todo. Espejos, que la misma Mari y las lamias utilizan. También el arte del hilado para hacer trabajos mágicos. Y las arguisayolas, que son tablas de madera que representan al cuerpo del difunto en los rituales a los antepasados, con una serie de simbolismos floral y celeste. Me imagino floral, que tiene ese idioma de las flores, y celeste me imagino que connotación con las estrellas o con cosas más Mm. de los astros. Es muy importante dentro de la tradición, muy importante dentro de la tradición está la enseñanza oral, ojo, lo que hablábamos recién del respeto a los mayores, el respeto a los mayores y del peso que tiene la enseñanza a través del ejemplo y de los esfuerzos que han tenido que hacer. La gente anciana, dice ella, está enseñada por la necesidad, por ello valora lo que tiene y está dispuesto a compartirlo en la comunidad. Por ejemplo, no sé, a unos vecinos se les echa a perder la cosecha o se les incendia el predio, los vecinos siempre se van a poner con lo que les falte porque son una comunidad y de eso se trata, de que esta dinámica de las brujas con la comunidad sea una dinámica sana. Y lo último dice, la cuarentena de luna llena era un festival, dice ella, donde cada día se dedicaba a distintas entidades. Por ejemplo, el primer día, que sería el jueves, no, perdón, el miércoles, sería el primer día. Ese día se dedicaba a las ceremonias de purificación. El segundo día está dedicado a Eguski, que es la diosa del sol, ya les voy a contar de ella.
El tercer día, que es el viernes, que es lo que les contaba la semana pasada, es el día de las brujas, porque es el día dedicado a Mari, la diosa madre. Y el cuarto día, que sería el sábado, es el día de Yargi, la diosa de la luna, ¿ya? Existen determinadas entidades dentro de la tradición vasca. Entonces, está Mari o Amalur, que también le llaman, que es la madre tierra. Vitoto, mira, hay una imagen, me parece que la anterior o la que sigue. No, creo que la anterior. ¿Ella? Ahí está. Ella, la del centro es Mari, ¿ya? Dice, Mari o Amalur, madre tierra, relacionada con las fuerzas telúricas y acuáticas. Poder sobre los cielos, las tormentas. Ella tiene 2 hijas, ¿ya? Su primera hija fue la diosa Luna, que es la de la izquierda, derecha, la de ella. Y Yargi dice, fue ofrecida por Mari a los humanos para contrarrestar la oscuridad de los espíritus de la noche, difuntos, etc. Estas criaturas con el tiempo se acostumbraron y Mari creó a su otra hija, Eguski, que es la diosa del sol, más poderosa que su hermana. A ver, yo igual cuestiono el tema de la luna, de la diosa de la luna, pero si estas tradiciones son tan ancestrales, probablemente podamos estar en evidencia de que se está hablando no necesariamente de la luna chatarra que tenemos acá afuera, sino a el mismo Tiamat, que sabemos que con su luz generaba cierta biología específica que funcionaba en la noche. Una vez que Tiamat no estuvo, obviamente toda esa biología se destruyó, bueno, con los cataclismos y todo lo que pasó también. Pero de alguna forma pienso yo que se puede estar refiriendo a esta luz que venía a ayudar o a aliviar las penumbras. Me imagino una luz azul de Tiamat que debe haber sido maravillosa. Pero como la gente se acostumbró y estos seres se acostumbraron, todas estas entidades medias malulas, ella ofreció o creó a su segunda hija, que es Eguski, que es la diosa del sol, que es muy poderosa, digamos, y representa. Pero se fijan que la cosmovisión es súper matriarcal, súper femenina, además, me gusta. ¿Qué más? Y tenemos la siguiente diapositiva, Vitoto, creo que la subsiguiente, la que sigue, ahí está. También Belcha o Akerbelts, ¿ya? Que es el macho cabrío, o la fuerza de la naturaleza salvaje, que es este personaje como Rosín, que dije, o como un chivo, un macho cabrío negro. Ya, claro, en los rituales se le representa ahí con toda esta cosa que tenían los de la Inquisición, como de que es el diablo, que representa al diablo, o el cebú, o Se nos en la fue el naturaleza. Benja, Se cayó. No, aquí estoy. Ahí pero volvió. ya ha vuelto. He vuelto. Yo pienso que esta fuerza, esta energía, digamos, representa también a una fuerza que está presente en la naturaleza, que es la fuerza de la masculinidad, que representa la virilidad, la fecundación. Y sabemos que es parte muy importante también en las sociedades de acá de la Tierra y fuera de ella. De hecho, hemos visto que, por ejemplo, hay ciertos símbolos, como por ejemplo el caballo o el unicornio, que representa la virilidad, que su cuerno representa un falo erecto, que ha sido denostado de alguna forma con este afán que tiene el cabal de denostar todo lo que tenga que ver con lo masculino, poniéndolo como algo negativo, ¿ya? Para generar conflictos finalmente, y sabemos todas las agendas. Y el otro personaje es Sugar, que es esta serpiente, que es el esposo de Mari, ¿ya? Porque, mire, si vuelven un poquito hacia atrás, como 2 diapositivas atrás, me parece que está, hay un texto que lo voy a leer, que lo copié. Mari y Sugar. Mari y Sugar. Sugar me suena, no sé, probablemente tenga que ver con el nombre Sugarramurdi, que era el lugar donde pasaron todos estos enjuiciamientos y toda esta quema de brujas y toda esta persecución. Dice, el matrimonio sagrado entre la diosa y el dragón. En la cosmovisión indígena europea, la energía del principio masculino celeste se expresa simbólicamente a través de la figura del dragón, aire y fuego, que descendía del cielo para penetrar en el útero de la diosa, tierra y agua. Este ancestral simbolismo aún perdura en la mitología preindoeuropea vasca, donde Sugar, serpiente macho celeste, es el amante de Mari, madre naturaleza.
Su encuentro siempre desata una feroz tormenta, un diálogo entre el cielo y la tierra. Eso es lo que les iba a comentar acerca de las tormentas. Para la cultura vasca, la tormenta y este espectáculo de rayos de la naturaleza que mi mamá nos hacía disfrutar desde niños, para los vascos tiene una connotación de alegría, de felicidad, porque es la unión entre el cielo y la tierra. Es donde, y de alguna forma, si lo vemos desde el punto de vista de la Me gusta. física, claro, con Sí, física lo podríamos explicar súper bien, así como, no sé, el campo electromagnético, la electricidad, la carga, las polaridades, bueno, y todo creo que lo podría explicar magistralmente, creo que lo ha explicado en alguno de sus programas también. Así que eso pues chicos, ¿qué les pareció? La cosmovisión a mí me encantó, porque también está muy apuntada así como hacia lo femenino, hacia lo matriarcal. Así que bueno, creo que ya no me queda más en el tintero, o sea, hay más cosas de las hermoso. brujas vascas, pero es bastante ya lo que me extendí y Está buenísimo. sé que Pero está les pareció. muy interesante la información. Tengo algo que decirte, pero le voy a dar la palabra a nuestra estimada amiga Ellie antes. A ver, ¿qué nos dice sobre lo que nos acaba de comentar Benjamín sobre eh, estas brujas vascas y sus costumbres, sus tradiciones, sus hechizos, la encrucijada pagana? Sí, me encanta, me la siento muy como que las conozco, como que muy familiar. Su Coherente. manera, sí, su manera y se siente tan, ¿cómo decirlo? Em, Esta sensación de sentirse parte del planeta, ¿no? Exacto. Sentirse parte de la tierra, del lugar, que es algo que para mí ha sido un poquito diferente, difícil, sentirme que soy parte del planeta, siempre como que un extraterrestre que no puedo encajar en ningún lado y como que me falta esa unión con la tierra. Y yo creo que quizás debe ser esta falta quizás de recordar o de conocimiento con la tierra, con el ser, o sea, hasta con los truenos, están estas tormentas. Y creo que eso falta, o sea, el poder entender las lluvias, poder entender estas tormentas, poder entender el sol, ¿me entiendes? Los vientos, los árboles, las plantas, las hierbas. Eso es lo que me gusta de esto que hablas tú, de esta cultura vasca y especialmente de la bruja, de la magia. Es algo que quizá pienso yo, en mí es lo que a mí me faltó, yo creo, para sentirme parte del planeta. Y sería interesante ver si las personas también quizás piensan que eso sería una, eh, una manera para sentirse parte de la tierra. Eh, y es algo tan importante para el ser humano el tener este conocimiento y que realmente, lamentablemente, se lo están negando, o sea, especialmente ahora se ve mucho más claro, o sea, nosotros quizás lo pudimos ver con nuestros abuelos, pudimos tener como un gustito a esto, pero la generación nueva no va a tener esto, no lo va a entender, entonces para ellos la historia se la pueden, ¿no? Le pueden decir cualquier cosa y ellos no tienen con qué comparar, o sea, ellos no van a tener la experiencia que quizás nosotros tuvimos con nuestros abuelos y ellos no lo van a tener, entonces ahí va el reseteo y ahí va a cambiar y quizás qué historias le van a poner. Eh, y es interesante que quizás yo ahora en mi vida viví lo terrible que es el reseteo y de quitarnos ese conocimiento para poder nosotros tener raíces en la tierra y sentirnos parte del planeta, porque si no yo me siento como que no pertenezco a ningún lado. Y es probable que sea la falta de conocimiento
de esto que le llaman bruja, que le llaman fantasía, que no, que es de bonito, todos se ríen, que las hierbas no sirven. Entonces yo estoy pensando de que es eso lo que yo sentía en la falta de esta parte de la magia del conocimiento de la tierra, para sentir un ancla, para sentirme parte del planeta. Tienes Interesante, que ¿no? hacerte una huerta. Sí, empezar con la huerta, sí, sí, sí. Ser más parte de lo Donde sea, natural. en un lugar que sea. Unas Exacto. plantitas, uno puede llevar con uno. Sí, 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 sí. Oye, no miré nunca la cámara, es que estoy mirando aquí el computador porque aquí veo a los chicos. Aquí está la Ah, cámara, ve el chat. entonces, Ah, ya. perdón si me creyeron de que yo estaba mirando constantemente para abajo. Es que yo a los No, chicos los veo tranqui, aquí tranqui. abajo y la cámara está ahí. Discúlpenme No, todo bien. A todos nos a pasa, los Eli. que De nos repente ven. me acuerdo de mirar la cámara también. Pero Bueno, eso es. Benjamín, gracias, Eli. Yo, sí, ya te había comentado lo que yo pensaba en torno al tema de las brujas vascas y todo su diálogo con la naturaleza. De hecho, me llamó la atención estos seres que tú presentabas, los duendecillos. Creo que da para un programa especial Sí, Oh, qué lindo. de hadas, de Sí. duendes, de gnomos, de elfos, un montón de seres que yo creo que siempre estuvieron acá en este planeta. Y nosotros somos los invasores como lirianos descendientes que llegamos acá. Entonces, en el fondo ellos se han refugiado en lo que es el campo, en los bosques, y cada vez le estamos consumiendo más su territorio, porque, por ejemplo, la gente se adueña de predios que son agrícolas donde hay puros cerros y ahí realizan, no sé, arrasan con la plantación y ponen campos. Hemos visto muchas partes del centro de Chile, me imagino que en otros países también está pasando lo mismo, que están plantando hasta en los cerros. Y para ello requieren de sacar muchos árboles, mucho lugar de residencia de estos seres. Entonces andan como permanentemente huyendo, así como lo hacen los pumas, que son los leones de montaña de acá. Y después la gente se pregunta, ¿y por qué hay pumas que andan descendiendo a las claro. casas? Claro, Los porque eran cóndores, No tienen los dónde ir. cóndores, no tienen los dónde cóndores ir. en Vitacura. Claro, Los entonces cóndores. cada vez la gente se pone más a construir, a arrasar zonas que siempre han sido naturales. Entonces ahora, claro, después se sorprende porque andan viendo gnomos por ahí. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente. Lo otro es que cuando tú mostrabas esta imagen de acá, de los dólmenes, ¿sabes qué? Yo en la semana, mientras veía YouTube, seguía con el tema de los celtas, porque me llama mucho la atención. Entonces YouTube también me lo recomienda. Y vi un canal de YouTube donde mostraban este tipo de construcción, llamémosle así, porque no es de manera natural, sino que alguien puso las piedras en esa disposición. Nosotros nos preguntábamos por qué esta formación, de qué servía. Lo que yo vi en el canal de YouTube me hizo sentido, es que ya, por ejemplo, tú te encuentras con esto, pero hay algunos que están completamente tapados salvo por un círculo cóncavo, ¿ya? Sí. Entonces, lo que te decía el canal de YouTube este es que la gente se ponía en este lugar bajo la protección de estas piedras para tener una experiencia algo extracorpórea, como para tener unas meditaciones más profundas. Y Como las para pirámides. eso, sí, se necesitaba este círculo, que era como lo único que te unía al resto del universo, por así decirlo. Entonces, esto te como que te mantenía tu propia energía lejos de la contaminación del lugar donde pudiese estar erigida esta construcción, ¿ya? Entonces, era lo que tenían a su haber las personas de aquel entonces que, por ejemplo, sabemos que pudieron haber sido lirianos descendientes, entonces, para conectar con ellos mismos,
y quizás para no olvidar su conocimiento ancestral, eligieron estos dólmenes en lugares en donde había mayor energía, entonces no podían ponerlo en cualquier lugar, sino que siguiendo las líneas ley, y ahí tú te metías para tener como una meditación más profunda, ¿ya? Entonces es lo que yo pude ver durante la semana en YouTube y me recordó esta imagen que tú nos incorporaste. Entonces siempre hay cosas como que nos recuerdan algo que hayamos visto. Sí. Y bueno, de planta y tantas cosas que hemos visto el día de hoy, creo que ha sido de bastante utilidad. Ahí vamos a dejar el enlace del video de Isla, ya lo Eso. copié en la descripción de este video, Buenísimo. lo actualicé, así que ya la gente lo puede visualizar. Mientras tú exponías, hice eso. Y dado la hora, porque ya estamos a punto de completar las 4 horas de programa, ¿qué les parece, chicos, si dejamos lo Sí. que yo tenía pendiente para un próximo programa?